Buenas noches, amada Iglesia. Estamos por concluir nuestro estudio en las epístolas de Tesalonicenses. Sean bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra lección de hoy. El tema de hoy es la lección 26. Estamos por concluir nuestro expositor de este mes de agosto, hablando de un tema muy importante, la venida de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy veremos lecciones basadas en palabras de nuestro Señor Jesucristo y también en Tesalonicenses, donde Pablo sigue consolando y hablando a un pueblo que sufre en la iglesia de Tesalónica. Jesús advierte, Él enseñó qué podíamos hacer mientras esperábamos su venida. También el apóstol Pablo nos exhorta a guardar nuestro corazón, como veíamos la semana pasada en la clase anterior, y a trabajar para el Señor, compartir el Evangelio. Pero desafortunadamente, como en nuestra vida, siempre hay problemas, la vida no es fácil. Este domingo que estábamos platicando con los niños, les preguntamos, ¿ustedes piensan que la vida es fácil o es difícil? Y a esa edad pequeñita ellos comprenden que la vida no es fácil, que la vida es difícil. Y es muy importante saber que nos vamos a enfrentar a dificultades a lo largo de nuestra vida para estar firmes y preparados para esos momentos difíciles, para no que nos tomen desapercibidos. En cuanto a nosotros, lo que necesitamos saber es conocer las Escrituras, conocer el Evangelio, para que no nos llenemos de temor. Así que el pueblo de Tesalónica sabemos que estaba sufriendo mucho, y aparte habían circulado rumores engañosos que hicieron que Pablo tomara la decisión de prontamente escribir una segunda carta para que ellos conocieran la verdad, y ese es el nombre del tema de hoy. Hemos estado viendo cómo este pueblo, ¿verdad?, en tan poco tiempo abrazó la fe en el Señor, y desafortunadamente las persecuciones se habían intensificado para el tiempo en que Pablo escribe esta carta, y además habían circulado falsos rumores, hermanos, que inquietaban a los creyentes de Tesalónica. No era fácil animarlos a perseverar en esa fe, pero era necesario que se mantuvieran firmes en la verdad que habían recibido. Entonces el tema de esta noche se llama Conozca la verdad acerca de la venida de Jesús. Y eso es lo que quiere Pablo, que conocieran ellos la verdad y que nosotros también la conozcamos. Así que bienvenidos, hermanos, los que ya estamos en esta reunión, ¿verdad? Que el Señor permita que nos llenemos de su Santo Espíritu, que su Santo Espíritu nos guíe, que nos llenemos de su verdad, de su paz, de su palabra, eso que Dios quiere enseñarnos esta noche. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, porque hasta este día, Señor, tú nos has sostenido. Le pedimos, Padre, por los hermanos que están sufriendo por alguna situación, por los que están enfermos, los que están en una cama de hospital, mi Dios, los que están en su casa convalecientes, mi Dios, en tus manos los ponemos. Padre, ahí está nuestra hermanita Carmen. Seguimos pidiendo por las necesidades de la iglesia, mi Dios. Grande eres tú en misericordia, Padre, pero en esta hora te pedimos muy especialmente, Señor, que infundas en nuestro corazón ese conocimiento tuyo para conocer, mi Dios, qué debemos hacer mientras tú vuelves. Ponemos en tus manos todas nuestras necesidades, Señor. Ayúdanos y fortalécenos, Señor, en el dulce nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Los tesalonicenses sufrían. Los conflictos y las pruebas les traían un gran temor. ¿Qué pasa cuando hay temor, hermanos? Podemos apartarnos de la fe, porque lo contrario a la fe es el temor. Algunos en Tesalónica
estaban pensando que inclusive todos los problemas que tenían ahora era porque Cristo nuestro Señor ya había llegado, ya había venido y los había dejado atrás. Entonces Pablo, como les decía, corre a escribirles esta segunda carta para recordarles que Dios quiere que confiemos en Él. Y ese es el mensaje para nosotros también. Dios quiere que confiemos en Él, que conozcamos la verdad en todas las cosas. En esta noche, la verdad acerca del glorioso encuentro con Jesús en su segunda venida. La cita de hoy nos habla de esa verdad, una verdad que nos va a preparar para estar atentos. Estas mismas advertencias Jesús ya se las había dejado a sus discípulos, y así que vamos a estar leyendo Mateo 24, del 23 al 24, solo unos cuantos versos, y continuaremos en 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Y el versículo clave está ahora en Mateo 24, 4. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24, 44. Amén. Y ya habíamos hablado, ¿verdad?, cómo iba a venir nuestro Señor Jesucristo, como en un momento inesperado, como lo hace un ladrón en la noche que no avisa cuando va a venir, obviamente, ¿verdad? No sabemos la hora ni nada. Entonces lo que quiere Pablo es que estemos consolados, confortados, sabiendo que el Señor vendrá porque cumple su palabra, pero también Él nos ayudará. En el Antiguo Testamento, hermanos, el día del Señor, ya lo vimos mucho esta palabra cuando estuvimos leyendo los profetas, ¿verdad? Cuando se hablaba del juicio sobre aquellas naciones enemigas de Dios. Pero en Tesalónica, hermanos, comenzaron a circular rumores de que las persecuciones y angustias que vivían eran parte de ese juicio, y ya había llegado y que ellos se habían quedado, ¿sí? Que el día del Señor ya había pasado y ellos estaban sufriendo esas consecuencias. Entonces, hermanos, el temor puede impulsarnos a hacer cosas positivas, pero también puede ser usado para manipularnos. Algunos falsos maestros aprovecharon, hermanos, esa confusión para sembrar miedo, y yo me pregunto si hoy en día no habrá muchos falsos maestros muy activos, ¿verdad?, tratando de infundir temor, miedo, de cosas que ni siquiera saben, simplemente por tener popularidad en las cosas que dicen. Pero Pablo escribe para aclarar que todavía faltan acontecimientos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y de eso vamos a estar hablando. Primeramente dice, la parte 1, no se dejen engañar. El verso A dice, no se dejen perturbar. Y estaremos leyendo allá 2 de Tesalonicenses 1 y 2 y Mateo 24, 23 y 25. No se dejen engañar, dice aquí el verso, ¿verdad? En la Biblia se usó la expresión, no es así, no dice así en la Biblia dice no se dejen mover fácilmente. Mover alude, hermanos, la palabra, recuerden que se usan palabras exactas porque tienen un significado. Este significado en mover alude a un terremoto, o a una embarcación que se va a soltar de su ancla. Entonces Pablo les dice, afírmense, no permitan que este movimiento los haga perderse en medio de una tormenta. También la palabra conturbéis describe el estado de agitación y alarma de que se había apoderado esa iglesia. El ataque era tremendo. Ellos esperaban con ansia el día del Señor para que terminara ya su sufrimiento en la tierra, ¿verdad? Porque estaban sufriendo esa persecución. Ellos pensaban que era la ira divina. Pero Pablo les dice, no se dejen engañar. Y así comienza en el verso 2, ¿verdad? Para reafirmar la verdad,
Y es la misma forma como lo hizo también nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24. Vamos a estar leyéndolas las dos, ¿sí? Veamos primeramente lo que dice Pablo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, ni fuera, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ya expliqué, hermanos, no se dejen mover, es lo que está diciendo Pablo. Y efectivamente había muchos rumores, mucha gente que estaba perturbada, ¿verdad? Y podían hacer creer que tenían una revelación falsa cuando dice ni por espíritu o por palabra, porque recuerden que en aquellos tiempos se usaban mucho unos discursos en las calles. No se dejen engañar por algún discurso engañoso. Y también dice por una falsa carta atribuida a ellos. En este caso pues era Pablo, Silas, ¿verdad? Entonces detrás de todo esto realmente lo que estamos viendo, hermanos, es el enemigo que está trabajando intensamente por destruir esta iglesia que apenas están haciendo. Y por eso Pablo, ¿verdad?, quiere corregir ese error, ¿sí? Ya les había enseñado acerca del arrebatamiento y que faltaban unos acontecimientos que iba a explicarles. Ahora vamos a leer Mateo 24, del 23 al 25, dice: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creeráis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Y ya os lo he dicho antes. Y aquí está nuestro Señor Jesucristo hablándoles a sus discípulos. La venida de nuestro Señor Jesucristo, todo mundo la va a notar. No nos debemos dejar engañar, ¿verdad? Antes de su regreso van a surgir muchas personas que van a pretender ser el Mesías. ¿Y cuántos hemos visto a lo largo de la historia? Y algunos en este siglo también, en que han proclamado y declarado y han levantado grandísimas iglesias diciendo que son el Mesías. Unos en Estados Unidos, otros en Sudamérica, otros en Europa, hermanos. Pero todos ellos han sido callados. No es el tiempo y no es así como va a venir nuestro Señor Jesucristo. Hay que leer las Escrituras, no nos dejemos engañar, ¿verdad? Incluso dice la palabra, ¿verdad?, que mostrarán señales, prodigios para parecer convincentes, pero todo esto será engaño. Todo es obra de Satanás, del enemigo. Por eso Jesús les dice a sus discípulos, no se dejen confundir ni corran detrás de estos falsos anuncios. Estas palabras, hermanos, deben de traernos paz, porque primeramente Jesús quiere que no estemos confundidos. Ya nos avisó de antemano que cuando escuchemos esos rumores no debemos de tener miedo y no nos debemos dejar arrastrar, hermanos. Debemos estar atentos a la voz de Dios. Y no es una voz aquí que nos va a hablar por aquí o por allá o nos va a hablar en sueños. Su palabra es verdadera y su palabra es suficiente. Él ya nos dejó, nos ha aclarado, ¿verdad? Cómo va a venir el Señor en su segunda venida, ¿verdad? Veíamos en la clase anterior, con anuncios tremendos, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, ¿verdad? Con una voz poderosa, Él va a venir a recoger a los suyos y todos los vivos seremos arrebatados en el cielo. Quizás el Señor ni siquiera va a pisar la tierra. Entonces nuestra seguridad, hermanos, no depende de los hombres. Necesitamos buscar a Cristo en su palabra, no como dice Jesús, ¿verdad? No vayas, si dicen está por aquí o está por allá,
Él mismo dice en su palabra, vendrá con poder y con gloria, de manera visible para todos los que le esperan, y nosotros le esperamos. Amén. La verdad está asegurada. Aunque existan engaños, Jesús asegura que los suyos no serán derrotados por ellos. Hermano, tu fe está guardada en Él. El Señor nos hará saber cuando Él venga. Esta es una advertencia que muestra su gran amor, porque quiere que nos preparemos, no viviendo con ansiedad, contando los días, preparando cosas y búnkers y cosas así. Su venida no va a ser secreta, ni será oculta, ni nos va a tomar así de una manera que, pues sí nos va a tomar por sorpresa, como dijimos, ¿verdad? Como ladrón en la noche, pero sin embargo, nosotros estamos en esa seguridad que somos de Él, y a los suyos el Señor los va a llevar en esa gloriosa y evidente venida. ¿Qué nos toca, hermanos? Nuestra fuente más confiable siempre debe ser la palabra de Dios. ¿Por qué? Pues porque nos libra de caer en los rumores, falsas enseñanzas, interpretaciones equivocadas. Dios nos habla en la Escritura para darnos certeza y esperanza firme. ¿Sí? Ahorita nos enfrentamos a voces que intentan tener la misma autoridad que la Biblia. Personas que tienen supuestos sueños, supuestas revelaciones, visiones, mensajes, hermanos. Pero si ustedes escuchan esas visiones, esos mensajes, esa gente que dice soñé, vi, fui, si no está pegado a la palabra de Dios, no es verdadera. Si no son probados a la luz de la palabra, pueden desviarnos, hermanos. Si aceptamos todo como palabra de Dios, cualquiera podría añadir e incluso contradecir lo que ya está escrito y revelado. Por eso debemos recordar y afirmar que la Biblia es la única autoridad inspirada, suficiente y confiable. Así como lo dice 2 de Timoteo 3:16 al 17, ¿verdad? Todo mensaje, toda enseñanza y toda experiencia deben ser evaluados a la luz de esta palabra viva. Y si no concuerda, hermanos, pues no proviene de Dios. En la vida diaria, ¿esto qué significa? Pues no dejar, hermanos, que el miedo ni las opiniones humanas gobiernen nuestra fe, hermanos. Probar, a ver si es cierto que lo que escuchamos, incluso aquello que parece muy espiritual o convincente, hay que probarlo, a ver si es cierto a la luz de la palabra. ¿Es cierto que está evidente? ¿Es cierto que este profeta lo que está diciendo confirma con las promesas de Dios, con las promesas de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo? ¿Confirma lo que dice su palabra? Pero además recuerden lo que vimos anteriormente, su venida del Señor no va a ser simplemente notado por una localidad y nada más en un solo lugar, no va a ser universal, porque Dios es Dios de todo el mundo, no es nada más de algunas partes, ¿verdad? Debemos aferrarnos a la Escritura para vivir con confianza, con discernimiento, sabiendo que Dios ya nos ha dado su palabra. Solo necesitamos escucharla, meditar en ella para esperar a Cristo, porque Él nunca quiso engañarnos, ni Pablo quiso que estuviéramos adivinando cosas, ¿verdad? El inciso B dice señales de los tiempos, y vamos a estar leyendo también otra vez Mateo 26 al 28 y los versos 3 y 4 de Tesalonicenses. Estamos en 2 de Tesalonicenses 2, recuerden. Entonces, solo Dios sabe cuándo va a regresar Jesús. Y Él mismo lo dijo, el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre, lo dijo nuestro Señor Jesucristo ahí en Mateo 24. Por eso no te dejes engañar, aun cuando alguien pretenda poner una fecha, hermano, a su venida, usando, fíjense, hay muchas personas que usan el texto de Daniel 12 que dice, los entendidos comprenderán, pero sabe que este pasaje donde está Daniel hablando de los entendidos que comprenderán,
No quiere decir que aprenderán a calcular los tiempos y a discernir, sino que lo que van a discernir y lo que van a entender es acerca de la verdad. La verdad. Porque Jesucristo es el camino, es la verdad. Porque Él nunca miente. La verdad no cambia. Lo que Él ha establecido no cambia. A eso se refiere Daniel. Y nosotros nos debemos alinear a esa verdad de nuestro Señor Jesucristo. En medio de toda confusión, nosotros debemos aferrarnos a esa verdad. Y de eso es de lo que está hablando Daniel 12. Jesús fue categórico. Solo nuestro Padre Celestial conoce ese momento de su venida. Pero eso sí, nos dejó estas señales. Pero, hermanos, estas señales que vamos a estar viendo no son para vivir con miedo. Son para afirmar nuestra esperanza. Cristo viene por su iglesia. Amén. Cristo viene por su iglesia. Lo vimos la semana pasada y estamos contentos de tener esa esperanza en el Señor. Amén. Entonces, estas señales nos van a servir para estar preparados, para que sepamos reconocer y rechazar las falsas enseñanzas. Y vamos a estar meditando en los dos pasajes bíblicos. Primero vamos a leer de Jesús y de Pablo. Jesús nos dijo: si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creeráis. Y Pablo confirma que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces, aquí, tanto Jesús como Pablo, nuestro Señor Jesucristo como Pablo, nos están diciendo: no se dejen engañar, ni por falsas señales, ni por falsos rumores, ni por falsas proclamaciones humanas, ¿verdad? Esas falsas expectativas que habría de una venida secreta, o eso, como les decía yo, solo en alguna parte localizada. En el judaísmo, hermanos, del primer siglo se esperaba un Mesías que apareciera en lugares específicos, en el desierto, o en aposentos, en lugares de adoración. Jesús no va a venir en secreto. Pablo, por otro lado, ya les había explicado del regreso repentino de Jesús, pero que primero, fíjense, se va a manifestar la apostasía. Y ahorita vamos a hablar de eso. Ambos textos confirman que no habrá atajos ni anuncios humanos válidos. Luego dice nuestro Señor Jesucristo en el verso 27, porque como el relámpago que sale de oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Todo mundo lo verá, todo ojo lo verá. Y Pablo habla de la apostasía y aparte nos dice que se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. El lenguaje de Jesús es de una visibilidad universal, todo ojo lo verá. La venida de Cristo será tan evidente como un relámpago que cruza el cielo. Y Pablo, por su parte, afirma que antes habrá otra manifestación pública notoria también, que será la rebelión, o sea, la apostasía y el surgimiento del anticristo, el hombre de pecado. El día del Señor vendrá cuando esta persona ascienda a la prominencia, o sea, al poder. No solo se opondrá al pueblo de Dios, no solo se va a oponer a los cristianos, sino que incluso va a afirmar ser Dios mismo, sentándose desafiante en el templo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios, hermanos? Pues los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, que hemos sido lavados en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y a ellos se va a oponer este hombre de pecado. En aquellos años, hermanos, cuando Pablo escribió esta carta, asolaba al mundo un emperador llamado Claudio, que expulsaba a los judíos y a los cristianos de Roma. Pero esta persecución en aquel entonces
surgió nada más en aquellas zonas. Entonces, a lo largo de la historia ha habido muchísimos líderes que odian al Señor, ¿verdad? Que quieren gobernar al mundo, que se sientan como si fueran dioses. Ajá. Se parecen mucho al hombre de pecado. Pero el hombre de pecado del que habla Pablo aún no ha surgido. Entonces, estos textos nos están mostrando claras señales abiertas mundiales, no ocultas, ni locales, ni privadas. Habrá una marca innegable de juicio y de oposición a Dios, que será visible para todos. Y la última parte dice Jesús, porque donde quiera que esté el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Esto, hermanos, es como una metáfora. La traducción original usa las águilas para simbolizar el juicio de Dios. La águila simboliza de alguna manera el juicio de Dios. Pero otras traducciones bíblicas utilizan a los buitres, ¿verdad? Donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán los buitres. Porque, hermanos, nosotros sabemos que son los que se agrupan alrededor donde hay un cadáver. Y esa es una señal de que allá hay un cadáver. O sea, no es una contradicción, sino es un tema de cómo se traduce literal. Águilas, ¿verdad? Y contextual, buitres. Pero está apuntando a que los juicios divinos van a ser inconfundibles. Todo mundo los verá. Y en cuanto a Pablo dice, sigue hablando del hombre de pecado, dice, se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. El anticristo mismo se va a levantar contra Dios con arrogancia, ocupando el lugar de lo sagrado. Entonces los dos textos recalcan juicio, oposición, que serán tan visibles que nadie podrá ignorarlos. Nadie, hermanos. Yo recuerdo hace muchos años que decían, no, pues es que ya el Apocalipsis ya se cumplió, ya fue el rapto, ya fue. Y yo decía, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno, pues aquí dice la palabra que va a ser como el relámpago, que todo mundo los ve, hasta los más desapercibidos los vamos a ver, ¿verdad? Todos vamos a darnos cuenta cuando esto suceda. Entonces vendrá la apostasía, que es el abandono masivo de la fe. Antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo va a haber un abandono de la palabra, va a haber una contradicción contra la palabra. Se va a manifestar el hombre de pecado, de perdición, ¿verdad? Que se opone y se levanta contra Dios y contra todo lo que represente a Dios, todo lo sagrado, y él se va a hacer pasar por Dios, ¿verdad? Y va a traer también poderes engañosos, va a hacer señales, prodigios falsos, y va a engañar, ¿sabe quién va a engañar, hermanos? A los que no recibieron la verdadera salvación en nuestro Señor Jesucristo, porque cuando nosotros recibimos a Dios nuestro Señor como Salvador, el Espíritu Santo nos impulsa a buscarlo, nos impulsa a leer su palabra, nos impulsa a conocerle a Él. Entonces, hermanos, si hemos sentido ese llamado de Dios de estar leyendo su palabra, conocerla, estudiarla, escudriñarla, y no solo la palabra, también a los que han estudiado la Biblia, especialmente en los primeros siglos después de Jesús, ¿verdad? En los 2 primeros siglos, 3 primeros siglos, hay muchos libros de estudiosos de la palabra que dan fe de los hechos de Jesús y su vida. Entonces, eso nos ayuda también a conocer más a ese Dios que nos ama, ¿verdad? Pero meditar en ella, alabarlo todos los días. El Señor nos ayuda, el Espíritu Santo nos ayuda. Entonces, esta es una enseñanza clara, hermanos. Las señales van a ser claras. Así que no nos debemos dejar engañar por rumores ni personas que inventen cosas falsas, porque la venida de Cristo no va a ser ni secreta, va a ser visible para todos, ¿verdad? Y antes de esto, habrá hechos muy grandes y evidentes, la gran apostasía,
la gran rebelión contra Dios es la apostasía, la aparición del anticristo, ¿verdad? Entonces, los falsos profetas siempre hablan cosas, pero casi siempre dicen cosas ocultas, cosas misteriosas, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos enseña que lo verdadero será tan claro que nadie podrá manipularlo ni confundirlo. Estamos viviendo, hermanos, en la palabra de Dios, en una esperanza segura. En que la Biblia nos advierte de engaños y de apostasía, no quiere asustarnos, ni tampoco desanimarnos. Al contrario, quiere que nosotros confiemos, que vivamos confiados, porque cuando venga el Señor, todo mundo sabrá qué ser. Hablemos ahora de la segunda parte, advertencia sobre el espíritu de perdición, de lo que hablaba Pablo, ¿verdad? Dice que el mal ya está en acción y vamos a estar leyendo los versos 5 al 7. No ha llegado el día, dice Pablo, y ciertos eventos van a ocurrir primero. Ya dijimos, primero, la apostasía, la rebelión contra Dios. La revelación del hombre de pecado, el anticristo. Que aunque Pablo dice que ha habido muchos anticristos, y ya lo comentábamos, ¿verdad? A lo largo de la historia ha habido demasiados. Pero el hombre de pecado también será un evento que todo mundo lo verá. Y este mal que él trae ya está en acción, pero hay algo poderoso que actualmente lo detiene en su manifestación plena. Y le voy a pedir a mi hermano Jorge que si nos lee, por favor, 2 Tesalonicenses 2, del 5 al 7. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. 2 Tesalonicenses del 5 al 7. Lo primero, el misterio de iniquidad, que ya está en operación. Este misterio de iniquidad se ha interpretado, hermanos, como la constante y creciente rebelión contra Dios, ¿sí? Y esta constante y creciente rebelión contra Dios se ha ido incrementando a lo largo de toda la historia. La obra de Satanás, hermanos. Pero ¿sabe qué? Aún no se ha manifestado en su plenitud, todos lo sabemos, ¿verdad? Nosotros podemos de pronto observar cosas terribles. Sin embargo, aún hay algo que detiene esta maldad. Esta maldad que ya opera en el mundo de una manera secreta, ¿verdad? Acumulando poder, preparando el camino para el anticristo. Luego dice, hay quien al presente lo detiene. Retener, dicen otras versiones, ¿sí? Este que lo detiene no se especifica, ¿verdad? Pero ha habido varias interpretaciones. Algunos estudiosos dicen que es la iglesia, como una fuerza de restricción del pecado en el mundo, las oraciones, las peticiones, las intercesiones, el hablar, el compartir la palabra, el seguir hablando, ¿verdad? Aún en la calle, aún en la gente que es agresiva y todo. Sin embargo, la iglesia sigue orando, la iglesia sigue alabando a Dios, sigue buscando momentos y motivos para compartir la palabra de fe. Otros dicen que es el Espíritu Santo quien a través, otra vez, de la iglesia está impidiendo que la maldad se desate completamente. ¿Sí? El Espíritu Santo, Dios nuestro Señor, obrando, ¿verdad? Deteniendo esta maldad. Así que, hermanos, la oración que el Espíritu Santo te impulsa a hacer, esa intercesión, es una intercesión poderosa, porque es una intercesión que viene de la mano de Dios mismo, el Espíritu Santo que está impidiendo que esta maldad se desate completamente. Así que, hermanos,
tenemos trabajo que hacer, tenemos que seguir orando, pidiendo la providencia de Dios. Y otros dicen que es precisamente la providencia de Dios, o sea, es como que otra manera de decir Dios mismo trabajando, ¿verdad? Que Dios en su gran poder controla el tiempo y los límites del mal. Amén. La enseñanza clave es que el anticristo, hermanos, no puede actuar libremente hasta que llegue el tiempo designado por Dios nuestro Señor. Y otro punto más, ¿verdad? Dice, hasta que Él a su vez se ha quitado del medio. Bueno, pues llegará el momento en que esta restricción que pone el Espíritu Santo, que hace la iglesia, va a ser quitado. Va a permitir que la maldad se manifieste plenamente. El Espíritu Santo, hermanos, no puede ser quitado de la tierra porque el Espíritu Santo es Dios, es como Dios, ¿verdad? Que es omnipresente, no se puede quitar. Pero lo que sí se va a quitar es esa obra que Él hace de detener. Él se va a hacer a un lado. Cuando Él está conteniendo toda la maldad, Él se va a hacer a un lado y entonces la maldad se va a manifestar, el anticristo se va a manifestar plenamente. Algunos piensan, interpretan que eso va a ser en el momento del arrebatamiento, cuando venga nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. El Espíritu Santo, hermanos, sigue siendo eterno, sigue siendo activo, sigue siendo presente, pero ahora pues simplemente ya no va a detener la maldad, sino que va a permitir que los planes de Dios en la historia lleguen a su cumplimiento. Dios, hermanos, retiene y controla el avance del mal, incluso antes del juicio final. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? Estar alerta, alabando a Dios, bendiciendo a Dios, orando, hablando a las almas para que se arrepientan, para que se salven de ese momento que va a ser terrible, ¿verdad? Porque aunque el mal ahorita, como dijimos, está en operación, ¿verdad? Y no puede engañar completamente a los creyentes que conocen la verdad, pero los creyentes debemos de confiar en la soberanía de Dios y en la obra del Espíritu Santo que limita este mal hasta que llegue el tiempo perfecto para la revelación del anticristo. Pero, hermanos, si no se arrepienten, aquellos que no creen van a sufrir muy terriblemente. Así que sigamos, hermanos, en nuestra acción, en nuestra labor de seguir compartiendo el Evangelio a toda criatura. El siguiente punto nos dice, Jesús vendrá, y vamos a estar leyendo el verso 8 de 2 de Tesalonicenses 2 y también los versos 29-35 de Mateo 24. Así que efectivamente hay quien lo retiene y un día va a ser quitado y lo veremos. Entonces es necesario que conozcamos a ese espíritu de perdición. Aunque el mal ya es fuerte en el mundo, hermanos, y era desde tiempos antiguos, todavía antes de Tesalonicenses, en todos los tiempos el mal ha crecido, inclusive nuestro Señor, Dios se arrepintió de haber creado la humanidad. Pero habrá un tiempo todavía más oscuro cuando el freno divino se retire y el inicuo actúe con plena libertad. Y eso será peor que cualquier sufrimiento pasado o presente. Pero es parte de lo que debe suceder antes de la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y otra vez le voy a pedir a mi hermano que lea el verso 8 de 2 de Tesalonicenses 2. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí hay una nota que puse: no teman, no se dejen engañar, la venida de Cristo aún no ocurre hasta que se manifieste la apostasía y el hombre de pecado, pero su derrota está asegurada en la venida gloriosa de nuestro Señor. En la venida gloriosa de nuestro Señor, este inicuo y su obra, también llamado el hombre de pecado y anticristo, obra con poder, con señales, prodigios mentirosos. Ese engaño, hermanos, viene directamente de Satanás. Su estrategia principal es la seducción espiritual
porque te engaña sigilosamente, sutilmente, pero solo a los que no confían en Dios. Lograr que la gente ame la mentira más que la verdad. Porque hay mucha gente, hermanos, que pueden decirse cristianos, pero no les gusta leer la Biblia. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta leer la Biblia. Entonces, van a ser engañados fácilmente. Hay filosofías e ideologías, hermanos, que distorsionan lo que Dios dice y lo sabemos, ¿verdad? Y se presentan como muy atractivas. La mentira, hermanos, se viste de verdad, como dice la palabra, ¿verdad? Muchos prefieren lo falso antes de someterse a Cristo. Entonces, pues este espíritu de la boca del Señor va a destruir, ¿verdad?, al inicuo, porque el inicuo no prevalecerá. Pablo dice que el Señor Jesucristo lo matará con el soplo de su boca. El espíritu viene de soplo también, de aire. Lo destruirá también, dice, con el resplandor de su venida. Y no va a ser una lucha donde, el Señor va a batallar con el inicuo y le va a soplar muy fuerte para que caiga. No. Porque el Señor nuestro Dios es poderoso. No necesita el Señor ejércitos humanos ni armas. Solo su soplo de su espíritu basta. Y su sola palabra basta. Y eso lo vemos en Isaías 11. Apocalipsis 19 dice, lo describe viniendo como un juez fiel y verdadero, nuestro Señor Jesucristo, con una espada que sale de su boca para derrotar a las naciones engañadas. El inicuo aparentará grandeza con milagros falsos, pero Jesús lo va a aplastar en un instante con la gloria de su presencia. Amén. Hay que creerlo, hermanos. Hay que creerlo. Y sin embargo, hermanos, va a haber un juicio para los que rechazan al Señor, porque van a caer sobre un poder engañoso. Y eso lo vamos a leer a continuación. Dice Mateo 24, 29 al 35. Eso lo voy a leer yo porque la letra está chiquita. Dice, e inmediatamente, dice Jesús, hablando de su venida, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, se van a mover, no se van a quedar quietas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y aquí la señal, dice Jesús, de la higuera aprendan la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Este verso, hermanos, nos conecta con esta verdad. Jesús anunció que su regreso, los cielos mismos se van a conmover y la luz de su gloria va a eclipsar todo lo que está creado. A diferencia de su primera venida, que fue humilde, que fue discreta, pero aún así sabemos que millares de ángeles llegaron, ¿verdad?, a ese anuncio maravilloso que había nacido el Salvador. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser gloriosa, con gran poder y majestad y plena exhibición. Para nosotros hoy, aunque ya hemos visto en el mundo el espíritu del anticristo, como dice Primera de Juan, ¿verdad?, la victoria final, hermanos, está asegurada. La frase Jesús vendrá, hermanos, no es solo un deseo vago, sino que es algo cierto, que fundamenta nuestra esperanza cristiana. Jesús viene, Cristo viene pronto.
El mal, hermanos, tiene una fecha de vencimiento y ninguna mentira va a poder resistir la verdad de Jesús. Nosotros, hermanos, podemos afirmar con confianza que Jesús va a venir, que Jesús viene y que con solo su presencia va a disipar toda la oscuridad. Su venida no va a ser débil ni incierta, sino resplandeciente, gloriosa e irresistible. El Rey de Reyes tiene la última palabra. Así que, hermanos, meditemos. Conocemos la verdad de Cristo. ¿Estamos creyendo firmemente en la verdad de Cristo? ¿O nos dejamos seducir fácilmente por lo que nos dicen los rumores, las palabras, las promesas? ¡Uy, un profeta que ya tiene la verdad! Hermano, ¿vivimos con miedo al poder del mal? ¿O descansamos en la confianza de la victoria de nuestro Señor Jesucristo? Tenemos que aprender a descansar confiados en Él, hermanos, porque Él vendrá. Y ¿sabe qué, hermanos? Su gloria va a hacer brillar todas sus promesas que ha hecho para siempre. Sus promesas firmes son. ¿Amén? Entonces, todas estas señales, hermanos, van a venir, ¿verdad? Van a venir antes de que venga el Señor. A nosotros, ¿qué nos queda? Creer solamente la palabra, porque el engaño va a abundar. Como hemos dicho, el inicuo es muy bueno para mentir, muy sutil. Leímos antes, ¿verdad? Que su estrategia es seducirnos desde el espíritu, una seducción espiritual, hacer que la gente ame la mentira más que la verdad. Y otra vez le voy a pedir a mi hermano que nos ayude aquí a leer el verso 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Hermanos, ¿se acuerdan ustedes de los magos del faraón de Éxodo? Muchas gracias. Cómo intentaban igualar la demostración del poder de Dios que traía Moisés, ¿verdad? El inicuo, como acabamos de escuchar, se manifiesta así, con mentira, con engaños, con señales y prodigios engañosos. Y esto ya sabemos que no es nuevo, no es nuevo. El enemigo siempre busca suplantar la obra de Cristo. Por eso se le llama anticristo, ¿verdad? No solo se opone a Jesús, sino que pretende ocupar su lugar. Muchos van a creer al principio este poder, como dijo nuestro Señor Jesucristo, quizás hasta los escogidos puedan ser engañados, ¿verdad? Porque parecerá ser bueno, pero detrás de esa fachada se esconde una intención malvada, enemiga de todo lo que Dios ha dicho. Su popularidad, su autoridad van a crecer y entonces se va a revelar su verdadera naturaleza. ¿Cómo evitar caer en la seducción? Pablo dice que los que rechazan el amor de la verdad para ser salvos, esos van a ser arrastrados por el engaño. Así que para nosotros esto es una señal. Nosotros debemos pedirle a Dios que nos ayude a creer en su verdad, creerle a Él si es que tenemos dudas, pedirle a Él su salvación, este cambio de vida. Hay que pedirle con todas las fuerzas. El Señor regala su salvación, pero si nosotros seguimos envueltos en pecados y seguimos aborreciendo y seguimos portándonos con maldad y abrazando el pecado, es que no somos salvos. Tenemos que pedirle al Señor con todo el corazón que nos salve si no nos consideramos salvos. Quienes rechazan a Jesús, que Él es el único camino a la salvación, están expuestos a esa mentira seductora. Mucha gente, como decía la palabra, ¿verdad? Hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Hoy lo vemos, es una realidad. Mucha gente a lo bueno le llama malo y a lo malo bueno. Entonces,
también hay otra cosa, hermanos, cuando no aceptas lo que es verdadero, a todo le das, depende de cómo, del punto de vista, eso se llama la relatividad, ¿sí? Ay, puede que sí, puede que no, lo que es bueno y lo que es malo es malo. Entonces esta relatividad de este mundo nos confunde, pero la verdad de Dios, hermanos, nos abre los ojos para discernir el bien y el mal. La Biblia describe a quienes rechazan a Cristo como ciegos espirituales. Están cegados en su espíritu, no pueden ver a Dios, no son espirituales. Son aparte amantes de la mentira, son rebeldes contra la verdad y son esclavos del pecado. Estas son las características que tiene alguien que no quiere aceptar a Jesús. Ciegos espiritualmente, amantes de la mentira, rebeldes contra la verdad de Dios y esclavos del pecado. Pero la buena noticia, hermanos, es que aún hay esperanza. La gracia de Dios sigue llamando. En Cristo, hasta los corazones más endurecidos pueden ser transformados. Hermanos, pues tenemos que seguir trabajando y aferrarnos a la verdad del Señor, porque el engaño no se disfraza de luz, como lo dice la palabra, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, Él nos acompaña y nos guía a toda verdad. Amemos la palabra, hermanos, vivamos en obediencia. Mantengámonos firmes como quería Pablo que así fuera. Entonces, la apostasía, el engaño, el hombre de pecado, los poderes engañosos, el Espíritu Santo y el poder del Espíritu que retiene a la maldad se va a quitar. Jesús va a derrotar a este enemigo, pero va a haber juicio para los que recibieron la salvación, que no recibieron la salvación, va a haber un juicio, hermanos, porque van a ser presa del engaño y así van a ser condenados por amar la injusticia. Dios les va a enviar un poder engañoso para que crean la mentira y así serán condenados los que se complacieron en la injusticia. Imagine una persona que sigue a un gurú moderno, que promete éxito instantáneo, prosperidad sin esfuerzo, paz interior, sin necesidad de arrepentirse, ahorrarse la vergüenza de reconciliarse con los que ha usted lastimado. No tiene que rendir su voluntad a la obediencia de lo bueno, o sea, a Dios. Este líder habla muy bonito, usa palabras motivadoras, incluso mezcla frases de la Biblia, pero detrás está promoviendo algo: el egoísmo, la vanagloria, yo soy, yo acá, yo. No necesitas a nadie, tampoco a Dios, tú puedes. Y a la gente muchas veces les gusta escuchar estas cosas porque apelan a sus deseos, ¿verdad? La mentira del dinero. Tu valor no depende de lo que tienes. La mentira del placer. Haz lo que quieras mientras seas feliz. La mentira del poder. Tú puedes ser como Dios, decía Satanás, ¿verdad? Nadie debe decirte qué hacer. Haz lo que quieras, decía un mensaje de un rockero hace 40 años. Haz lo que quieras. La mentira de la religión falsa, cuando dicen todos los caminos llevan a Dios, no importa lo que creas. Todas esas mentiras, hermanos, vienen de la misma fuente, el padre de mentira, Satanás. Como dice Juan 8:44. Él las disfraza de libertad, pero no, su intención real es esclavizar, ¿verdad? El verdadero interés de aceptar estas mentiras es alimentar el yo, el orgullo. Yo tengo el poder, ¿verdad? La comodidad, la autosuficiencia. Todo esto parece bueno porque promete una vida fácil y sin una cruz, sin sacrificio, sin arrepentimiento, pero su fin
es alejarnos de la verdad que salva, de transformar nuestro corazón para que nosotros seamos portadores de las cosas buenas que Dios ha querido para este mundo. Pues la Biblia dice que quienes rechazan el amor de la verdad caerán en esos engaños, eso lo dice el verso 10, y en la vida real vemos que muchos corren tras promesas vacías y al hacerlo se ciegan más y más. Pero si amamos, hermanos, la verdad de Dios, aunque a veces duela, pues encontraremos la vida, la libertad y la esperanza que solo el Señor Jesucristo nos da. Pero el juicio vendrá. El regreso de Cristo va a traer salvación para los que esperan, pero no para los que los rechazan, ¿verdad? Pablo dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Y nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, del 36 al 44, que nos cita el expositor, nos dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres se estarán moliendo en un molino y en una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón vendría, habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Es el llamado que nos deja el Señor, que velemos, que estemos preparados, ¿verdad? No basta con saber que Cristo viene, sino hay que vivir en la verdad y no dejarnos seducir por el engaño, ¿verdad? Hay que decidir escuchar esa voz que Dios nos tiene. Amén. La Biblia nos habla de varios anticristos que hemos visto a lo largo de la historia, pero el anticristo será un hombre bastante cruel. Como dijimos, es un futuro que nadie desea. Nadie hasta hoy puede asegurar quién es ese anticristo. Y hermanos, nosotros no debemos creer en rumores, ni en conspiraciones, ni nada de eso. Simplemente lo que sí debemos hacer es creer la seguridad de la palabra que nos dice que el anticristo va a ser revelado en el tiempo que Dios ya determinó. Y también algo fabuloso, Jesús lo va a vencer, simplemente con el resplandor de su presencia. Entonces nuestra tarea, hermanos, no es identificar nombres, sino guardar nuestra fe, permanecer en la verdad y proclamar el Evangelio mientras esperamos en Cristo. Amén. Bueno, pues Dios nos dice, ¿verdad?, que algunos quieren poner fechas y armar cronologías sobre el fin, pero ese no fue el propósito de Pablo ni Jesús. Ellos hablaron de la segunda venida para animarnos, para cuidarnos del engaño, mantenernos firmes en la fe, en vez de preocuparnos por los detalles. Lo que debemos hacer es confiar en Jesús y seguir el camino estrecho que lleva a la vida. Cuando Jesús regrese será con poder y gloria indescriptibles. Esa es nuestra gran esperanza y por eso debemos animarnos unos a otros, hermanos, con esta verdad, mientras aguardamos que el Señor venga. Y tenemos un ministerio en acción, tenemos que reflexionar, hermanos, en esta enseñanza que nos da, ¿verdad? ¿Por qué es nuestra esperanza? ¿Cómo podemos estar vigilantes? ¿Cómo podemos anunciar el Evangelio? ¿En qué diversas maneras podemos anunciarle a la gente? Cristo viene, Cristo ha dado su vida por ti.
hay perdón disponible. ¿De cuántas maneras tú puedes compartir el Evangelio? Porque, hermanos, la tarea también es animar a otros, recordarles a todos que Cristo viene y en esa venida que va a ser gloriosa y de verdad se va a acabar todo dolor, toda tristeza y todo el Señor lo va a poner en orden, ¿verdad? Hay que orar, hermanos, hay que compartir. Mínimo unos 5 amigos que conozcamos, hermanos, para que haya busquemos esas oportunidades de hablarles del Evangelio para caminar en obediencia al Señor. La próxima semana, la última lección de nuestro expositor, hermanos, vivir para Jesús. Todo lo que necesitamos para vivir en esta victoria cuando Él venga está en Cristo. Con Él y todo lo que Él es, tenemos asegurada esa victoria, hermanos, y estaremos listos para cuando Él venga por su iglesia. Y hay que estar leyendo 2 de Tesalonicenses 2:13 al 3:18. Hermanos, oremos. Dios es bueno y grande es su misericordia. Dios ha querido dejarnos en paz, tranquilos, sin estar angustiados, a pesar de nuestra vida diaria, pues Él dice cada día tiene su propio afán. Los pueblos vivieron un tiempo muy difícil, que entre tanta persecución y entre tanto, pues era un acoso tremendo, mucha gente moría por esas persecuciones. Sin embargo, hermanos, nosotros tenemos una vida un poco más tranquila, pero aún en cada afán que tengamos, en cada problema que tengamos, Dios está con nosotros, hermanos. Hay que estar descansando en esa seguridad, que Él está con nosotros y que no nos abandona. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Te bendecimos, mi Dios, por este medio que tenemos para compartir, mi Dios, estas palabras, Señor, que tú nos das para tener confianza en tu venida, Padre, que será triunfante, Señor. Que esta maldad, Señor, tú le vas a poner un fin, Padre, pero mientras tanto tienes una iglesia empoderada por el Espíritu Santo que nos ayuda, que lleva nuestras oraciones a tus pies, mi Dios, Padre, para que tú, Señor, obres, Señor, en cada necesidad de este mundo caído, mi Dios. Tú estás al pendiente de nosotros, en ti tenemos esperanza y fe, mi Dios. Guarda, Señor, a nuestras familias, Señor, a nuestros hijos, a nuestros pastores, fortalécelos, ayúdalos, a nuestra iglesia, mi Dios, que parece que está separada, mi Dios. Padre, recuérdanos, Señor, que somos uno en ti, mi Dios, que esperamos en ti, mi Dios, que te tenemos a ti, Padre. Tú nos unes en ti, mi Dios, Padre. Fortalece nuestra iglesia, Señor. Fortalece a nuestros líderes, Padre. Fortalécenos, ayúdanos, Padre, a ser una iglesia que lucha, que camina, que proclama tu nombre, que proclama tu palabra, mi Dios. En el dulce nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos, mi Dios, y te alabamos por siempre, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos pronto.